Hola, buenos días. Mi equipo y yo vamos a presentar el siguiente tema que se llama transcripción. El ADN es el encargado de almacenar la información genética en nuestras células. Para que esta información se exprese, tiene que seguir un proceso llamado el dogma central de la biología molecular. Uno de los pasos fundamentales es la transcripción. Y en este proceso se copia una cadena de ARN a partir de una de las cadenas del ADN llamada cadena molde. El ARN es complementario y antiparalelo a esta cadena. Sin embargo, en el ARN, la base nitrogenada timina es sustituida por uracilo. La transcripción es un proceso esencial, ya que sin ella no podríamos sintetizar proteínas, las cuales son fundamentales para nuestro metabolismo y la identidad de cada célula. Durante la transcripción se copian segmentos específicos del ADN llamados genes, dependiendo de su función. Estos genes pueden codificar para diferentes tipos de ARN, como el ARN mensajero, que lleva la información para fabricar proteínas, el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos, y el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Los genes no están distribuidos al azar en el ADN. Cada gen tiene una ubicación específica en los cromosomas llamados locus. En el genoma humano se estima que hay alrededor de 23.000 genes, aunque este número no es exacto, no tiene precisión. Además, según Herrstein y colaboradores, los genes pueden compartir secuencias y estar en más de un locus, lo que demuestra lo complejo y dinámico que es nuestro material genético. La polimerización del ARN es un proceso clave en la transcripción, que se da gracias a un ataque nucleofílico del oxígeno 3' de la cadena creciente al fosfato alfa del siguiente nucleótido. Esto permite la formación de un enlace fosfodiéster y la liberación de pirofosfato, lo que impulsa la reacción hacia adelante. Y lo que hace que esta reacción sea tan eficiente es que la energía que va a liberar el rompimiento del enlace entre los fosfatos alfa y beta de los ribonucleótidos, y al reemplazarse este enlace de alta energía por uno fosfodiéster de menor energía, el proceso se va a volver espontáneo y favorecido. Y bueno, la dirección en la que va a ocurrir la síntesis del ARN siempre será en dirección 5' a 3', lo cual es fundamental para la fidelidad del proceso de transcripción. La retrotranscripción es el proceso mediante el cual una molécula de ARN se convierte en ADN, específicamente ADN complementario, mediante la acción de la enzima transcriptasa inversa. Este mecanismo ocurre naturalmente en los retrovirus como el VIH, pero también se emplea en técnicas de biología molecular, como la síntesis de ADN complementario, para el estudio de expresión genética. Teniendo como contexto la retrotranscripción, explicaré el mecanismo de formación de ADN complementario. Primero debemos saber que el ADN complementario en eucariotas es una copia sintética de ADN y en procariotas se encuentra en retrovirus. Se genera a partir de ARN mensajero, solo contiene secuencias codificantes y se diferencia del ADN genómico por no obtener intrones. Puede existir de forma monocatenaria, es decir, una cadena simple de nucleótidos, y bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos. Para su generación en laboratorio, primero se debe extraer ARN mensajero de las células y aislar el ARN mensajero más predominante. En esta imagen se muestra el proceso en eucariotas, en el cual a partir de un ARN mensajero y gracias a la transcriptasa inversa, que va incorporando desoxirribonucleótidos complementarios a la secuencia de ARN mensajero, primero podremos obtener una cadena simple de ADN complementario. Después se degrada la hebra de ARN mensajero y a partir de ahí se sintetiza una segunda hebra de ADN complementaria a la primera, mediante la acción de una ADN polimerasa, dependiente de ADN,
y siempre siguiendo las direcciones 5', 3', dando como resultado ADN de doble hebra a partir del ARN mensajero. El ADN complementario puede ser utilizado en clonaciones genéticas, comprensión de los mecanismos moleculares de las enfermedades, entre otras utilidades. Para la formación de ADN complementario en procariotas, debemos enfocarnos en los retrovirus. En la imagen se puede observar una partícula con una cápside y dentro de ella tenemos ARN y una enzima que es la transcriptasa inversa. Cuando este virus accede a la célula hospedera, queda expuesto el ARN con la transcriptasa inversa, la cual sintetizará una hebra de ADN complementario. Después sintetizará una segunda hebra de ADN complementaria a la primera, quedando una doble cadena de ADN, la cual se puede integrar en el genoma de la célula hospedera, y como se tienen regiones promotoras, en algún momento este ADN viral integrado se transcribirá, se acumularán los ARN virales, ocurrirá la traducción, la retrotranscriptasa se vuelve a sintetizar para cargarse nuevamente en partículas virales y salir e invadir otras células hospederas. La iniciación de la transcripción es el primer y más regulado paso del proceso. En esta fase, la ARN polimerasa se une a una secuencia específica del ADN conocida como promotor para comenzar la síntesis del ARN mensajero. Inicia con el reconocimiento y la unión del promotor. En organismos procariotas, la ARN polimerasa o la enzima compuesta por ARN polimerasa y el factor sigma reconoce y se une al promotor. En eucariotas, la ARN polimerasa 2 no se une directamente al promotor. En su lugar, un conjunto de proteínas conocidas como factores generales de transcripción localizan el promotor, y todo esto ocurre en un complejo cerrado. Durante la iniciación, en procariotas, el factor sigma permite la unión específica de la ARN polimerasa al promotor y la estabilización del complejo. En eucariotas, una serie de los factores de transcripción se ensamblan en la región promotora junto con la ARN polimerasa 2 y el sitio donde la polimerasa comienza la transcripción se numera 1 positivo, es decir, río abajo. Río abajo indica la dirección en la cual una hebra molde de ADN es transcrita. Una secuencia corriente abajo se dirige hacia el extremo 3', en relación al sitio de inicio. Las posiciones de los nucleótidos desde el sitio de inicio se indican con un signo positivo. Río arriba indica la dirección opuesta hacia 5'. Las posiciones de los nucleótidos están representadas con un signo negativo. Se estima que la ARN polimerasa 2 disocia aproximadamente 14 pares de bases del dúplex de ADN cerca del sitio de inicio de la transcripción, formando la burbuja de transcripción, dando paso al complejo abierto. La síntesis de enlaces fosfodiéster ocurre una vez expuesta la hebra molde de ADN. La ARN polimerasa cataliza el enlace fosfodiéster de 2 ribonucleótidos trifosfato, iniciando así la síntesis de la cadena de ARN. Se considera que la iniciación termina cuando se han añadido los 2 primeros ribonucleótidos. La liberación del promotor ocurre después de que varios ribonucleótidos se han polimerizado. La ARN polimerasa se disocia del ADN promotor y de los factores de transcripción. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fase de elongación. Una vez unido el promotor, la ARN polimerasa queda correctamente ubicada de modo que puede iniciar el proceso de elongación. En este proceso recorre una de las cadenas del gen, la cadena molde en sentido 3' a 5'. La otra cadena, la codificante, no cumple ninguna función en este proceso. A medida que avanza la ARN polimerasa, separa transitoriamente ambas cadenas de ADN formando una burbuja de transcripción, de manera que deja expuesta unas pocas bases en esa región. Al mismo tiempo, va ubicando ribonucleótidos complementarios frente a la cadena molde. Los ribonucleótidos, que son los sustratos del proceso, se aparean con los desoxirribonucleótidos, de la misma manera que estos últimos, a excepción de la timina, que es reemplazada por el uracilo. Conforme los ribonucleótidos se van apareando mediante puentes de hidrógeno,
Con las bases de la cadena molde, la misma ARN polimerasa los va uniendo por enlaces fosfodiéster. Esto ocurre en la dirección 5' a 3'. Fase de terminación. La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa reconoce una secuencia rica en glicina y citosina y una serie de adeninas en el ARN. Esto va a provocar la formación de una estructura secundaria en el ARN que va a desestabilizar la unión con el ADN. La señal de poliadenilación marca el final de la síntesis y de la disociación del complejo de transcripción. La burbuja de transcripción colapsa al liberarse el ARN y separarse la ARN polimerasa 2. Los procesos de elongación, terminación y maduración del ARN heterogéneo nuclear ocurren de manera simultánea y al finalizar la transcripción, el ARN mensajero ya está listo para ser transportado al citoplasma. Procesamiento del pre-RNA mensajero hasta que llega a un RNA maduro. Primero tenemos que saber que el procesamiento ocurre en el núcleo de la célula eucariota. El producto no es el RNA como tal, sino que es el ARN nuclear heterogéneo. Este es el que se convierte en el RNA mensajero que nosotros conocemos. Capucha o 5' cap es la modificación que ocurre al comienzo del ARN en el extremo 5', que consiste en agregar un nucleótido modificado de guanina, la 7-metil-guanosina trifosfato. Este capuchón de guanina protege al ARN mensajero de la degradación por las enzimas ribonucleasas, como la XRN2, que de otro modo se uniría al extremo 5' libre y degradarían al ARN mensajero. Además, la capucha facilita el reconocimiento de los ribosomas hacia el ARN mensajero en el momento de la traducción, lo que permite el inicio de la síntesis de proteínas. Por otro lado, en el extremo 3' tendrá lugar el proceso de corte y poliadenilación. Este proceso ocurrirá en el último exón del ARN mensajero. Identificamos este exón como el último, debido a la presencia de una secuencia consenso compuesta mayormente por los nucleótidos A, A, U, A, donde A representa adenina y U uracilo. Esta secuencia conservada se le denomina señal de poliadenilación. Esta señal es la que indica a las enzimas que catalizan esta reacción dónde unirse para que así de 15 a 17 nucleótidos río abajo, en el llamado sitio de corte y poliadenilación, estas enzimas rompan la unión fosfodiéster con el resto del ARN que se estará fabricando, para que posteriormente otra de estas enzimas, la polimerasa, agregue de 100 a 200 nucleótidos de adenina en el extremo cortado del ARN para formar una cola de poli-A, además de favorecer la traducibilidad del mensajero. Esta le brinda una mayor estabilidad y le ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Primero les hablaré de los intrones y exones, antes de empezar con el corte y empalme. Un exón es una región del gen que se mantendrá en la molécula del ARN maduro, y un intrón, por otro lado, es una región del gen que no contiene información para producir proteína, y no permanece en la molécula final del ARN mensajero al ser eliminado. Ahora sí les hablaré sobre el corte y empalme, o también llamado splicing. En este proceso se eliminan los intrones y se unen los exones mediante la acción del splicisoma,
que es un proceso de proteínas llamada SNRNP. Estas reconocen secuencias consenso como la GU, denominada consenso dador, y la AG, que es el consenso sector. Estas se encuentran al comienzo y al final respectivamente de todos los intrones, y hay una tercera secuencia principal denominada consenso de ramificación, en la cual solo se resalta una adenina. En el primer paso, se rompe la conexión entre el consenso dador y el exón, formando un lazo covalente entre el consenso dador y la del consenso de ramificación. En el segundo paso, se une el extremo 3' del exón 1 al exón 2, rompiendo un enlace fosfodiéster entre el consenso receptor y el exón 2, uniéndose así los exones, mientras que el intrón eliminado se degradará. Empalme alternativo o splicing alternativo. El empalme posibilita un proceso llamado empalme alternativo, en que se puede generar más de un ARN mensajero del mismo gen. Mediante este empalme alternativo, los humanos y otros eucariontes podemos codificar secretamente un número mayor de proteínas que los genes que tenemos en nuestro ADN. En el empalme alternativo, un pre-ARN mensajero se puede empalmar en cualquiera de dos o más de dos maneras diferentes. Por ejemplo, en el siguiente diagrama, el mismo pre-ARN mensajero puede empalmarse de tres maneras diferentes según el número de exones que se conserve. Esto da como resultado tres ARN mensajero maduros diferentes que se traducen en proteínas con estructuras diferentes. La transcripción del ADN es un proceso altamente regulado en organismos eucariontes. Cualquier desajuste en su control puede dañar la salud celular y desarrollar diferentes enfermedades. Existe la posibilidad de alteraciones en la regulación que pueden desarrollar patologías de gravedad, como por ejemplo el cáncer. Algunos tipos de leucemia, mutaciones en ciertos genes, como el gen que pertenece a la familia de factores de transcripción RUN-Related Transcription Factor 1, también conocido como RUNX1, RUNX1 o en inglés RUNX1, es un gen que juega un papel clave en la formación de las células sanguíneas. Provoca que la célula lea mala información genética, provocando que se multipliquen sin control células inmaduras. Entender cómo funciona este proceso no solo ayuda a conocer mejor el origen de estas enfermedades, sino que también permite desarrollar tratamientos más específicos, como fármacos que corrijan estos errores en la transcripción del ADN. Solo como punto importante, no existen fármacos específicos para corregir las mutaciones o errores de transcripción asociados con el gen RUNX1. Sin embargo, se están investigando compuestos que inhiban su actividad.